Hola, hola, con razones, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Y si no, espero poder distraerlos un poquito. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Pónganse sus gummies de colores, su chamarra de mezclilla súper ancha y un flequillo alto como el sol, porque nos vamos a pasear por los 90s. Hoy quiero hablarles de un caso de esos que marcó la década de los 90s, como ningún otro. Lo que pasó con los hermanos Menéndez, que se hicieron infames por desuscribir de la vida a sus propios padres. Y no de cualquier forma, de la manera más atroz, aunque creo que no hay manera bonita de deshacerse de alguien, y de tus papás menos. Ya sé, este caso está de moda porque van a tener una audiencia donde se va a revisar su caso y nuevas pruebas a ver si pueden salir. Pero antes de que empecemos, quiero que me hagan un favor. Sé que es difícil de pensarlo, pero es necesario y es la pregunta que me anda rondando la cabeza. ¿Qué tienen que hacer unos papás para que sus hijos crean que la única salida es deshacerse de ellos? Ya sé. Está muy pero muy loco. Y la respuesta a esa pregunta es la razón por la que hago este video de un caso tan manoseado, tan popular y tan revisado por otros más listos que yo. Creo que necesitamos verlo con otros ojos, desde otra perspectiva, o tal vez solo soy yo siendo yo, porque tengo muchas dudas, muchas preguntas. No me imagino qué es lo que tiene que pasar por la mente de un hijo para hacer algo como lo que estos dos hermanos hicieron. De verdad, no lo sé. Sé que hay padres horribles y si la mayoría de nosotros tuviéramos este tipo de padres, decidiríamos alejarnos solo por salud mental. Pero ¿por qué los hermanos Menéndez pensaron diferente? ¿Por qué no se fueron y ya? El hecho está ahí. Hicieron lo que hicieron y nada de lo que contaré aquí debería servir para justificar el crimen. Y a lo hecho, pecho. Si lo sabrán los Menéndez, que llevan casi 35 años pagando por el crimen. Así que por favor, no me malinterpreten, no lo aplaudo. Más bien, me lo cuestiono, me lo pregunto, porque algo muy grave tuvo que pasar para que se llegara a esta conclusión. Y me disculparán si no me pongo tan cotorrona, porque la verdad este tema amerita que sea seria. Aunque conociéndome encontraré la manera de amenizar para liberar un poco la presión. Y si ven que mi visión está sesgada es porque ya vi y leí un montón de cosas para hacer este video. Tomen las precauciones que consideren necesarias porque este caso está fuerte. Si ya están listos, comencemos por el contexto, porque no hay historia sin contexto. Vamos a hablar de la familia Menéndez. José, el papá, Kitty, la mamá, Lyle y Eric, los hijos. José Menéndez era un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos escapando de la Revolución Cubana. Era el único hijo varón de una familia adinerada de Cuba, hijo de una estrella del fútbol y una atleta de alto rendimiento, por lo que seguramente gozaban de una posición de privilegio, o sea, tenían dinerito. Era el consentido de su mamá, que según otros familiares le inculcó valores machistas y de superioridad. Foco rojo. A los 16 años lo mandaron a Pensilvania a vivir con unos parientes lejanos, huyendo del gobierno recién instaurado de Fidel Castro. Y es que, oigan, los Menéndez tenían miedo, porque sí, eran ricos. El miedo no era gratuito, porque muchos de los parientes de José Menéndez fueron eliminados antes y después de que él llegara a Estados Unidos. Y aquí les voy a dejar un dato curioso, ¿verdad? Cuba antes no era lo que es ahora. No sé cómo lo perciban ustedes, pero yo lo percibo como un país empobrecido por un gobierno que no se ha modernizado en más de 50 años. ¡Ay! Han de saber que antes de la Revolución Cubana, Cuba era como Las Vegas para algunos estadounidenses, pero más barato y más desenfrenado. Algo parecido a lo que pasa en Cancún o Tijuana, donde vienen los estadounidenses a hacer y deshacer toda clase de tonterías. Y como que muchos cubanos no estaban muy de acuerdo con eso. Imagínense, eso y las ideologías socialistas fueron la razón principal de la Revolución Cubana. Pero desde 1959, en Cuba los ricos son peor que la peste y fueron despojados de sus bienes por el bien del pueblo. Es más, no hay ricos en Cuba. Bueno, en el gobierno tal vez. Pero ya, me voy a callar. No tengo que dar mi opinión acerca de eso. Y hasta ahí les dejo el dato curioso.
Una vez que José Menéndez llegó a Estados Unidos, decidió triunfar. Primero, ganó una beca deportiva por natación y con esa beca estudió en la Universidad del Sur de Illinois. Ahí conoció a Mary Louise Anderson, a la que todos le decían Kitty, y al poco tiempo se casaron. Cuando José tenía 19 y Kitty 22, ninguno de los dos había terminado su carrera. Y oigan, esta historia de amor no puede ser más americana. Un inmigrante cubano decidido a triunfar, casado con una gringa hermosísima, originaria del lado más recalcitrante de Estados Unidos. Ella era 3 años mayor que José y tenía el sueño de ser actriz famosa en Hollywood, solo porque era bella, y había ganado un concurso local de Miss lo que sea, pero nunca lo intentó de verdad. Y al casarse, de plano renunció a ese sueño para ayudar a su marido a cumplir sus propios sueños, porque así tenía que ser, aunque nunca lo olvidó, porque constantemente le reprochaba a su familia lo famosa que podría haber sido si no fuera por ellos. Una persona bien bonita, ¿verdad? José no era precisamente un hombre popular. Los que lo conocían decían que era un cabrón y que no tenía problemas ni remordimientos en pisar a quien fuera necesario para lograr sus objetivos. Además, trataba horrible a sus colegas, compañeros de trabajo y hasta su propia familia. Como ven, se juntaron 2 personas horribles que sí, aparentemente se querían un montón, pero yo creo que más bien era codependencia. Yo no sé nada. Hasta donde yo leí, no encontré ningún delito previo de José y no tengo ningún recibo, pero se me hace un poco raro. Y yo soy suspicaz, ya lo saben, y por eso lo comparto con ustedes. ¿Cómo un inmigrante sin dinero llegó a tener tanto que terminó viviendo en una casa en Beverly Hills donde solo viven los más ricos y los más famosos? En el código postal 90210, sí, como el de la serie. A mí me parece un poco sospechoso, ¿verdad? Porque, a ver, él era un inmigrante que llegó prácticamente sin nada. Y sí, a lo mejor su familia tenía dinero, pero tampoco creo que les haya durado tanto, ¿no? José Menéndez empezó su carrera en Hertz, la compañía de renta de coches. Ahí duró muchos años y avanzó poco a poco hasta llegar a ser un gerente de gran importancia. De hecho, José Menéndez es el responsable de que O.J. Simpson haya hecho los comerciales de esta compañía. No se sabe si lo corrieron o se fue en busca de un mejor trabajo a RCA, la compañía de discos, muy importante en Estados Unidos, para hacerse cargo de la división latina de esa compañía, sin saber nada de la industria musical. Cuando trabajó ahí, trajo a la compañía a Menudo, el grupo puertorriqueño, pero no logró ni con todo el dinero del mundo que Menudo tuviera tanto éxito en Estados Unidos como lo tenía ya en Latinoamérica, y lo corrieron de RCA porque tuvo un problema con un socio. De ahí se fue a una productora de películas donde tuvo que ver con las películas de Rambo. O sea, que ahí sí la rifó. Y cada nuevo trabajo implicaba una mudanza familiar. Se iban de un lado a otro, primero a Illinois, luego a Nueva York, luego a Florida, luego a California. O sea, ellos andaban en todo el país. A mí se me hace un poco raro tanto dinero para un empresario que no tenía ninguna empresa. Me imagino que tenía contactos o gente que lo ayudó, porque se cambió a empresas de muy diferentes giros a puestos muy importantes. No sé, con razones. Tal vez yo estoy siendo muy suspicaz, pero se me hace muy raro. Mientras tanto, su familia crecía. En 1968 nació el primer hijo de la pareja, Lyle, y en 1970 Eric. Muy gringos ellos, Poco tenían de su herencia cubana, ni parecían hijos de cubano. No porque sea malo, sino porque ese era el sueño de sus papás, que sus hijos fueran más gringos que McDonald's. Y así fueron educados. Les exigían un montón, dicho por sus familiares más cercanos. A los 2 hijos no les daban descanso, contrario a lo que la opinión pública creía en ese entonces, que eran unos niños ricos, mimados, malcriados y consentidos. De consentidos nada. Su papá los obligaba a hacer lo mejor de lo mejor o iban a sufrir las consecuencias.
Incluso se sabe que pagó una fuerte cantidad de dinero para que aceptaran a Lyle en Princeton, porque quería que fuera presidente. Y las calificaciones y el comportamiento de Lyle no lo iban a dejar entrar a esa prestigiosa universidad, porque tuvo problemas con la ley. Se sabe que se metía a las casas vecinas a robar cosas sin importancia, nomás por el gusto de robar, Y oigan, llámenme loca, pero eso podría ser un síntoma de que algo no andaba bien en casa, porque olvidé decirlo. Pero el papá tenía un trato diferenciado para los dos hermanos. Era más por el carácter que por otra cosa, porque hizo que Eric se echara la culpa de las pendejadas que hizo su hermano, porque al ser menor de edad no iba a tener que pisar la cárcel y las consecuencias para él no iban a ser tan graves. Y debido a este problema falso con la ley, se le ordenó acudir con un psiquiatra, un pendejo que le pasaba toda la información a su papá, súper corrupto y mal bicho. Por eso no digo su nombre porque me cae gordo. Cero profesional. Desde el momento que por una propina está dispuesto a pasar por alto la privacidad de sus pacientes. ¿Cómo le dice al papá lo que el hijo está diciendo en sus sesiones? Eso es totalmente inmoral y además debería de ser ilegal, y creo que lo es. Los hermanos eran muy diferentes pero iguales. Lyle era más canijillo y tenía un carácter fuerte, mientras que Eric era más Beverly Hills, tenista con aspiraciones de profesional y tenía ganas de ser actor, pero tenía un carácter más suavecito. Incluso se sospechaba que era gay. Recuerden, 90s, un hombre no podía ser sensible y con aspiraciones artísticas porque de inmediato lo etiquetaban como gay. Y era la pera de box de todos los demás miembros de su familia. Mamá, papá y hasta el hermano. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el papá tenía cierta preferencia por Lyle? ¿Por qué creen que necesitaba saber todo lo que le contaba Eric a su psiquiatra? Es raro, ¿no? El miedo no anda en burro, dices tú. Y eso es lo que se veía a simple vista. Lyle, de 21 años, estaba en la universidad y Eric estaba a punto de irse también. Pero adivinen qué, su papá le había dicho que que iba a estudiar en una universidad cerca de casa para que pudiera vivir con ellos en la casa familiar. ¿Por qué? Según sé, los papás esperan con ansias que los hijos se vayan de casa para hacer fiesta. Y en Estados Unidos aún más, porque se van más jóvenes. Y teniendo en cuenta que ni Kitty ni José eran los papás más amorosos, cariñosos y apegados a sus hijos, ¿por qué chingados José no quería que su chiquitín se fuera de la casa? Y así estaban las cosas. Lyle había regresado a casa o por vacaciones o porque estaba suspendido de la escuela. No lo pude confirmar. Tenía 21 años y Eric, de 18, estaba con ganas de irse de casa. A los ojos de todos los demás parecía normal. Días antes del 20 de agosto de 1989, día del crimen, Lyle y su mamá pelearon aparentemente porque el hermano mayor estaba abogando por su hermano para que se pudiera ir a la universidad que él quisiera, y las cosas escalaron tanto que la mamá le arrancó el peluquín que Lyle llevaba usando años sin que nadie supiera. Solo lo sabían Kitty y José. Y en ese momento Eric se enteró que su hermano era prácticamente calvo. Y ahí tengo otra pregunta. No soy doctora ni nada, yo soy una nadie, pero nadie en la familia era calvo. Y aunque así fuera, según sé, esos problemas empiezan después de los 25, ¿no? No sé. Pero, ¿por qué un hombre tan joven, de 21 años, que era deportista, saludable, era muy calvo? Tanto como para usar un peluquín, y qué ojete la mamá, la neta, de arrancárselo enfrente de su hermano solo para humillarlo. Definitivamente buena y cariñosa no era esa mamá, ¿eh? Después de ese incidente, Eric habló con su hermano y le contó un secreto. Su papá llevaba años abusando de él. Pero no solo eso, era muy violento. No voy a poder decir todo lo que le hacía porque más que abuso fue tortura. Y no lo hago solo por las normas de YouTube, lo hago porque de verdad me duele el corazón saber todo lo que le pasó a este pobre muchacho. Cuando Eric le contó esto, a Lyle se le fue la olla.
No. Decir que se enfureció sería decir poco. Esperó que su papá llegara de un viaje, le reclamó y lo amenazó con decirle a todo el mundo lo que estaba haciendo si no paraba de abusar de su hermano. Y al papá le valió madre y dijo que él haría lo que quisiera con su hijo y que mejor se largara porque si no el daño iba a ser para el propio Lyle, que le confesó después a Eric que a él también se lo había hecho, pero por menos tiempo. Le sorprendió saber que Eric llevaba 12 años callando y soportando cada vez más y más atroces abusos. Y además ahora con la nueva amenaza de su papá, pues más miedo tenía. Y aquí voy a hacer un comentario editorial un poco para respirar y un poco para que ustedes con su inteligencia compartan conmigo si piensan esto. Todos nosotros conocemos a nuestras familias y tenemos códigos y formas de hablar entre nosotros que probablemente otras personas no entenderían de la misma manera. Y digo esto porque seguramente la familia Menéndez no era la excepción y con el historial familiar y implícita en su relación, no dudo que aunque el papá no se los haya dicho tal cual, cuando le dijo a Lyle que tuviera cuidado y que iba a hacer lo que quisiera, los hermanos se paniquearan por el historial que tenían. No sé, estoy dejando reflexiones por aquí y por allá para que entiendan mis con razones inteligentes por qué llegué a la conclusión que llegué, porque además creo sinceramente que en un caso así no hay postura media, o sea, se tiene que saber por qué se hizo, no es cualquier cosa. Llegamos al 20 de agosto de 1989. Después de las 11 de la noche, Lyle llamó al 911 desesperado, diciendo que acababan de encontrar a sus padres sin vida en la sala de la casa. Y no de cualquier forma. Todo lo que contaré se supo en el juicio, que contrario a lo que muchos creen, no fue inmediato. El primer juicio empezó en 1993 y ahí les va por qué se tardó tanto y por qué hubo 2 juicios. Al principio la policía no tenía pistas, los hermanos no fueron interrogados y aquí hacen su aparición por primera vez los hermosos prejuicios. Porque los policías vieron a los chavos llorando, muy alterados y evidentemente tristes, y eran unos niños ricos, eran unos niños bien, que solo atinaron a decir que creían que los culpables de la desuscripción de la vida de sus papás habían sido la mafia. Y ojo aquí, ¿recuerdan mis suspicacias acerca del origen del dinero de José Menéndez? Bueno pues, no sé, tal vez no estoy tan loca, aunque aviso que no hay nada de pruebas ni testimonios. ¿Por qué a los hermanos se les ocurrió decir eso? Es sospechoso, ¿no? Y cabe aclarar que tampoco es que la policía estuviera muy interesada en investigar eso, como que lo dejaron ahí aparte. Pero en la noche del crimen, como ellos vieron tan afligidos a esos pobres niños ricos que acababan de perder a sus padres, no los interrogaron y los dejaron ir tranquilamente. Hoy se sabe que en el auto en el que iban los hermanos traían los objetos con los que cometieron el crimen y lo que se necesita para que esos objetos funcionen. Espero que me entiendan. Pero la policía la verdad no es que hubiera hecho grandes avances, como que nada más estaban esperando a ver si salía algo, a ver si alguien decía algo. Pero durante los 6 meses siguientes los hermanos tenían un comportamiento súper extraño, algo que no concordaba con unos hijos de luto. Se portaron raritos en el funeral, no se veían tristes, por el contrario, se supo que intentaron eliminar el último testamento de José Menéndez y además gastaron como si el mundo se fuera a acabar. Se compraron relojes, coches, gastaron en viajes, en un local para un negocio de Lyle, clases de tenis profesionales para Eric, y todo eso empezó a llamar mucho la atención. Y aquí me surgió una duda, ¿por qué si ya eran ricos se comportaban así? ¿Qué no ya tenían todo? No sé, yo he visto ricos de toda la vida que lo que menos hacen es gastar, como que no se alocan, y los Menéndez se alocaron bien cabrón. ¿Será que el papá los tenía limitados? Yo creo que sí.
porque actuaron como un par de adolescentes que siempre habían querido cosas que no podían tener y ahora las estaban comprando. Pero la razón por la que fueron detenidos fue porque después del suceso, Eric sentía mucha culpa y no podía ser muy feliz, así que acudió al único psiquiatra que conocía y le confesó absolutamente todo. Este cabrón, muy inteligentemente, hizo que Eric llamara a Lyle para que juntos confesaran el crimen y eso fue lo que grabó. Sospecho que pensaba chantajearlos después para sacarles la anita, pero guardó esas cintas. Y se sabe que el amante del psiquiatra, en un arranque de celos o lo que sea, le robó esas cintas, recuerden, los 90s, y las llevó a la policía, según porque querían que agarraran al psiquiatra por haber roto la confidencialidad de sus pacientes, pero no, lo que logró fue que agarraran a los hermanos. Y aquí yo sospecho, a mí me late que el pinche psiquiatra mandó al amante para que entregara las cintas porque él no quería que le quitaran su cédula. Esta fue la primera razón por qué el juicio se tardó tanto, porque la defensa de los hermanos luchó para que estas cintas donde ellos confesaban el crimen no fueran usadas y la fiscalía logró que se usaran solo algunas partes de estos testimonios. La defensa inicialmente dijo que la razón del crimen era porque tenían miedo por sus vidas, o sea, defensa propia. Y es cierto, pero no es tan convincente, porque eran sus papás, como que quedaba medio nublado. Hubiera podido funcionar si hubieran tenido algún antecedente del comportamiento de su papá, pero no quedaba muy claro por qué los hermanos tenían tanto miedo. Y ahí hacen su aparición otra vez los confiables prejuicios, porque los hermanos Menéndez fueron percibidos como unos niños malcriados y arrogantes, porque llegaban muy guapotes a la corte y no lloraban y estaban todos así estoicos, muy calmados ellos. No olviden una cosa, aunque físicamente parecían unos gringos ricos tipo JFK, no dejan de apellidarse Menéndez. Eran los 90s, los latinos ricos no eran muchos y no eran famosos. Había muy poquitos y aún los nacidos en Estados Unidos eran considerados ciudadanos de segunda. Si hubieran sido mujeres y se apellidaran Smith, la opinión pública hubiera estado más abierta a escuchar lo que tenían que decir, pero al ser hombres latinos, las cosas cambiaban. A todos les caían mal y aún se oye gente diciendo que solo eran unos niños mimados que se deshicieron de sus papás para poder cobrar la herencia. Y no es que no sea cierto, pero la historia no es tan simple. No fue solo por dinero. Es más, creo que en eso pensaron hasta después que ya no estaban sus papás y podían gastar sin restricciones. Lyle no quería decir nada, pero Eric soltó la sopa desde el principio y relató los terribles maltratos de su papá. Su hermano prefería ir a la silla y llevarse el secreto a la tumba. Pero Eric lo convenció y a la mitad del juicio, cuando les tocó declarar, narraron con extenso lujo de detalles todos los maltratos de los que fueron víctimas. Y digo maltratos porque no puedo decirlas, pero por favor vayan a ver los clips de los testimonios de los hermanos que están aquí mismo en YouTube, especialmente el de Eric. Si eso no les rompe el corazón, revísense porque algo anda mal por ahí, ¿eh? No les voy a decir qué pensar, porque quiero escuchar sus propias opiniones, así que déjenmelas acá en la caja de comentarios. La opinión pública y lo políticamente correcto en ese momento era concentrarse en lo que ellos habían hecho, en el crimen en sí, porque era y es impensable que unos hijos hayan terminado así con la vida de sus padres. No voy a omitir lo agresivo que fue. De verdad, los hermanos querían que literalmente no quedara nada de sus padres. Muchos criminales infames no se atrevieron a hacer algo así. Es muy, pero muy raro y es muy poco común, por lo que encontrar el móvil del crimen era necesario. Pero cuando los hermanos confesaron las atrocidades que vivieron, pocos les querían creer, porque lo que esos padres, los dos, les hacían a esos niños era aún más impensable. Mucho de lo que se sabe hoy de los cerebros de las víctimas de abuso aún ni siquiera se estudiaba. Los veían como hombres superficiales que tenían sed de dinero, con algún historial de mala conducta. Poco en realidad, mucho menos del que se ha estudiado en otros criminales, y además en el juicio se veían un poco arrogantes
y solo se quebraban cuando uno y el otro daban su testimonio. Y aquí voy a decir algo como una persona que lo está percibiendo muy a la distancia, después de mucho tiempo y desde afuera, pero me temo, porque lo vi en algunas entrevistas, que sí, eran niños ricos, unos americanos ejemplares que lo tenían todo y que hubieran llegado muy lejos si no hubiera sido por esto. Y aquí quiero que hagamos otra pausa para pensar. Cuando cometieron el crimen eran hombres adultos, pero apenas tenían 18 y 21 años. Y la verdad no se habían enfrentado mucho al mundo. No nacieron de ese tamaño. Fueron niños alguna vez en una familia de ricos donde había un montón de secretos y todo su comportamiento estaba encaminado a aparentar, a ocultar esos secretos. Muchos secretos para nomás 4 personas, ¿no? Se sabe que la mamá tenía un problema con el alcohol, que el papá se bañaba con sus hijos aún después de la adolescencia. También que varios familiares y amigos los habían visto ser muy agresivos con sus hijos desde que eran muy pequeños. Imagínense si eso hacían a la vista de todos, de qué era capaz en privado. Y ya sé que al verlos como hombres adultos, a mucha gente se le olvida que esos adultos fueron niños alguna vez. No puedo ser objetiva. Y como tengo una audiencia demasiado inteligente, sé que me cacharon ya, sé que ya lo notaron. Yo sí les creo a los hermanos Menéndez. Llámenme tonta o lo que sea, pero yo sí vi en ellos a esos niños que callaron por años y guardaron rencor, lo que desató toda la histeria que pasó después. Y quiero que vean esta foto que yo vi hace varios años. Es lo que me motivó a hacer este video. Quiero que la vean detenidamente, que la analicen y la busquen si quieren en otras fuentes y me digan si ven lo que yo vi. La verdad me dio náuseas. Y quiero que se lo queden ahí en su mente. Mientras sigo hablando, que ya vamos a terminar. Hubo un testimonio de Eric que me partió el alma, donde dice que pensaba en los abusos como su forma de pasar tiempo con su papá, porque era el único momento en que lo veía y le demostraba afecto, y que solo esperaba que la siguiente vez no lo lastimara tanto, o no se pusiera tan rudo. Ay, no mames. Lo digo y no puedo, no soy tan cínica para creer como lo creía la gente de los 90, que era tan buen actor y que podía fingir todo eso, porque hay demasiados detalles, hay demasiada sustancia en su testimonio, pero no lo descarto, claro. Solo me parece que hay demasiadas evidencias que respaldan sus historias como para ignorarlo. En el caso de Lyle también le creo, a pesar de que él es un hombre mucho más estoico y que aparenta ser más rudo, parecía un hombre que se quiere hacer el malo, que tiene sus culpas propias. Se supo en el juicio que él también maltrató a su hermano de la forma en la que su papá lo maltrataba. A él, como una forma retorcida de disculparse, eligió protegerlo, eliminando a las personas que le hacían daño. Yo sé que se habla mucho del papá y lo que les hizo, porque sin duda era un abusador brutal que mantenía a toda su familia atemorizada y que poco le importaba que sus hijos fueran unos niños de 6 y 3. Era uno de esos asquerosos que no veía a sus bebés como eso, sino como presas fáciles. Pero el resultado nos revela que había otra que tampoco los veía como sus bebés, sino como su competencia. No mames, nunca los protegió ni se los llevó para que su papá dejara de hacerles daño. Por eso los hermanos Menéndez no se deshicieron del papá solamente, sino también de la mamá. No es que ella los consintiera o los amara como una mamá debe de amar a sus hijos. Se sabe que también la mamá los maltrataba de una manera similar y de otras. Los veía y los analizaba sin ropa. Les hacía tocamientos perversos y por supuesto que los trataba mal. Y no hacía nada cuando en público veía que su marido se pasaba con la disciplina. Repito, imaginen si eso hacían en público lo que no hacían en privado. Mucho de esto se supo en el primer juicio en 1993. Cabe aclarar que aunque estaban juntos en la sala, tenían jurados distintos, uno para cada hermano, y se les juzgó por separado para ahorrarse lana. Y fue tan popular porque fue el primer juicio que se televisó y podrían haber obtenido resultados diferentes, pero al final ambos jurados se quedaron atascados, porque algunos de los jurados sí les creyeron las historias de abuso y otros no, porque se pensaba que un hombre no podía abusar de otro hombre.
así que se declaró un juicio nulo. Se programó un segundo que empezó en octubre de 1995. En este solo tenían un jurado para los dos, o sea, se les juzgó juntos. Y no se les permitieron presentar algunas pruebas. No se televisó el juicio y no podían hablar abiertamente de los abusos de los que fueron víctimas. Solo pudo testificar una de sus primas como para poner contexto, pero básicamente ignoraron esa parte que era muy incómodo para todos los presentes. Y aunque el móvil del crimen parecía difuso, lo dejaron así, porque aquí les voy a dar otro dato importante. En el contexto social de ese momento había una gran parte de la población estadounidense que estaba muy enojada con el sistema judicial porque dejaron libre a O.J. Simpson cuando las evidencias decían que era culpable, pero ese es tema para otro video noventero. Y a la fiscalía le urgía demostrar que los ricos no eran inimputables y necesitaban una condena sí o sí. La política, como siempre, metiéndose en donde no la llaman. La cosa es que este era el caso perfecto, porque la culpabilidad era evidente. Ellos confesaron y todo estaba claro y los tenían que condenar a estos dos que a los ojos de todo el mundo hicieron algo impensable. Y así fue. A principios de 1995 se les declaró culpables a los dos hermanos y los condenaron a cadena perpetua. Y hasta ahí termina el caso, pero volviendo al 2024, les diré que los hermanos Menéndez siguen en prisión. Se ha hablado de ellos en muchos medios, se hicieron películas y documentales de ellos y de su caso. Hasta hoy van a tener los hermanos Menéndez una audiencia muy importante, donde se van a cuestionar si se revisa el caso o no, para ver si aceptan o no las nuevas evidencias. Lo que movió las cosas es que se encontró una carta que Eric le mandó a un primo poco antes del crimen, hablando de lo que le estaba pasando. Tuvieron que demostrar que la carta era auténtica porque al ser su primo y su tía no les creían mucho. Por sí sola la carta no servía para nada. En 2020 se puso de moda el caso. Y ya sé que se oye horrible, pero sí, se pusieron de moda. Y eso revivó el interés del público por el caso, porque ahora vemos muy diferente a la gente abusada. Luego, en 2022, en un documental, un exmenudo, Roy Rosselló, admitió que el papá Menéndez abusó también de él. Y por eso le cree a los hermanos. Y la última novedad es que este año, 2024, se estrenó una serie de ficción de Ryan Murphy hablando de esto, lo que le dio el empujón de fama final para que se revisaran las pruebas y se pidiera una nueva sentencia. Los familiares, y el público masivo está pidiendo que se tome en cuenta que llevan 35 años en prisión y con familia. Les digo que son la hermana de Kitty, algunos primos de José Menéndez y hermanos de José Menéndez, lo que hace que su petición tenga aún más peso. Aquí les quiero dar mi opinión personal. ¿Otra? Pues sí, otra, porque si no la digo se me va a atorar aquí. Si ya vieron o van a ver la serie de Ryan Murphy y notan que es un poco diferente a lo que yo les estoy diciendo, es porque, como les dije, es una serie de ficción. Le pusieron un montón de cosas que no fueron ciertas. ¡Ay, no! Incluso los hermanos la odiaron porque, teniendo todo para hacer un trabajo mucho más veraz y profesional, le echaron mucho de su cosecha, como decir que los hermanos tenían una relación incestuosa, que para mí es lo peor. Eso les hizo un montón de daño. No era necesario y no hay ninguna evidencia de eso. No usaron la información que se sabe y además insinuaron que José Menéndez también fue un niño abusado, cosa de la que tampoco hay ninguna evidencia, y es un intento desesperado para quitarle la responsabilidad buscando que fuéramos empáticos con él, cuando no hay ni una sola persona que hablara bien de él. Nadie lo quería, poniéndole más escándalo a un caso que ya de por sí es súper escandaloso. No era necesario. Y aquí voy a poner otra cosa sobre la mesa. Ryan Murphy le pone su rayo homosexualizador a prácticamente todos los proyectos en los que está. Y no es que tenga nada de malo, pero su visión sesgada de que todo mundo es un poco homosexual hace que mucha gente tenga todavía algo de repeluche por la comunidad. Y eso, como saben, a mí no me pone de muy buen humor. Y creo que con eso está alejando un poco a todas las demás personas que no pertenecen a la comunidad. ¿Qué es eso? Yo diría que no la vieran.
La primera escena de la serie es muy gráfica y puede dar miedo, pero si la ven, también les pido que vean el documental donde Lyle habla del caso en primera persona, el documental Menudo más Menéndez y la primera película de Lifetime de los hermanos Menéndez. Porque a pesar de que soy bien fan del trabajo de Ryan Murphy, creo que aquí sí la regó al querer quedar bien con todos. Y si quieren corroborar mis fuentes y mi opinión sesgada, se van a tener que convertir en periodistas investigadores, porque van a tener que consultar fuentes antiguas. Porque desgraciadamente el periodismo está muriendo, porque ya nada más les gusta copiar y pegar lo que otros dicen. Y toda la información, aunque la fuente sea diferente, siempre es igual. ¡Ay no! Yo estoy harto. Bueno, en fin. La verdad es que no hay mucho más que decir de este caso. Este crimen se pudo haber evitado y siento de verdad desde el fondo de mi corazón que es necesario escuchar lo que tienen que decir los hermanos Menéndez. Es necesario que esta historia se cuente tal y como pasó, porque no pasó por casualidad. Es atroz pensar que unos hijos se pueden querer deshacer de sus padres. Y sí, es horrible todo lo que me digan, pero al saber la razón, si no es que se justifica o se pasa por alto, sí se entiende por qué estaban pero tan enojados con sus dos papás. Y esta historia se podía haber evitado si la gente le pusiera atención a los niños o si las familias dejaran de hacerse pendejas cuando ven algo raro. Si en lugar de decir que ese es su problema o fijarnos solo en la cantidad de dinero y asumir que por eso ya son felices, o bueno, ya simplemente por empatía, por ver que hay niños sufriendo, involucrándose y escuchando lo que tienen que decir. Hubo un funeral, 2 tumbas y la vida de 2 personas con o sin potencial echada a perder para siempre. Y todo eso se podría haber evitado. Lo que es verdad es que aunque salgan, no se crean, no van a salir al mundo como ellos lo conocían, donde no tienen ni un quinto. Toda la herencia que podían haber tenido ya se acabó. Se acabaron las propiedades, se acabó el dinero, se acabó absolutamente todo. Y quién sabe qué va a pasar con los hermanos. Lo que se sabe es que ambos se casaron, pero Lyle se divorció al poco tiempo. Eric, en cambio, sigue casado con su esposa y adoptó a su hijastra. No sé, ¿la vida podría ser mejor para ellos ahora? No lo sé. Aunque hay mucha gente que insiste en que ellos deberían de permanecer en prisión hasta el resto de sus días, ¿ustedes qué piensan? ¿Deberían de salir? ¿No deberían de salir? ¿Qué se puede hacer? Cuéntenme, ¿qué opinan con razones? Yo ya hablé demasiado y ahora les toca a ustedes. Cuéntenme qué opinan. O sea, este caso está fuerte y como ven, no pude ser muy cotorrona porque no se puede. Espero sus comentarios y que se suscriban y me regalen un like, porque es bien importante para que el canal siga creciendo, si este tema les interesa tanto como a mí. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video de los 90s. Bajamos la cortina que el desahogatorio está cerrado por hoy. Los quiero. Hasta la próxima. Adiós.